Buenas tardes, Dios los bendiga, mis hermanos. En este viernes 9 de julio, gracias a Dios por este día que nos permite estar aquí para compartir un poco de la palabra con ustedes. Pues estos días, al buscar tema de predicación, me puse a recordar todo lo que les he platicado antes, a quien nos ve, de que se han hecho servicios en la iglesia de predicación en la calle, en las plazas, en el hospital materno infantil, en nuestro servicio que tenemos con hermanos José Luis ahí en la Expo Guadalupe. Y es servicios de fe, son servicios que de una u otra manera han permitido que uno, en este caso yo, nos pongamos a estudiar más de la palabra y a compartir las cosas que Dios nos pone a cada uno con el motivo de la salvación, del conocer a Dios, del conocer a qué quiere Dios de nosotros, el salvarnos de qué. Me ha preguntado gente que al estar predicando persona a persona, me pregunta, ¿y de qué somos salvos o qué? Y les digo, pues salvarnos del juicio de Dios, el juicio de Dios en la tierra y el juicio de Dios el día que pasemos a mejor vida, que dejemos esta vida, depende, va a ser mejor vida de lo que como nos hemos portado en nuestra vida cristiana, si es de bendición o de maldición. Si conforme el juicio de Dios y los 10 mandamientos fuimos lavados por la sangre de Cristo, obviamente seremos salvos gracias a mi Señor Jesús. Pero si conocimos los 10 mandamientos, Dios lo puso en nuestro corazón y se te predicó la palabra y no la aceptaste, obviamente irás a juicio de maldición junto con el contrario, que es Satanás. Así que nuestra tarea como cristianos es predicar el Evangelio a toda criatura, como dice la misma palabra. Déjenme se los leo como dice exactamente. Gloria a Dios. Bueno, ahorita se los digo, pero en fin, el, el, el mandamiento de Dios es predicar la palabra a toda criatura. El que creyere y aceptara la palabra será salvo, y el que no la creyere será, el que no será salvo, pues no será salvo, será digno del fuego eterno. Bueno, hoy voy a continuar. En fin, que el fin de ser cristiano, como los apóstoles, como los discípulos, no fue que se convirtieran y se quedaran en su casa y fueran a escuchar la palabra cada domingo, sino el predicar como Jesús la palabra de Dios y dar el plan de salvación de Dios por medio de Jesús. Obviamente la gente no conoce o desconoce el orden en que son las cosas. El orden es en que aceptarnos que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios y contra el cielo, por medio de los 10 mandamientos. Al ponernos cada uno de nosotros delante de Dios con los 10 mandamientos, obviamente somos pecadores y somos dignos de condenación. Pero por medio de Jesucristo, todos tenemos el don de Dios de ser salvos por medio de la sangre de Jesús. Así que le puse por título a esta prédica Ministerios de Reconciliación. Y abro la predicación con la segunda carta de Pablo a los Corintios,
Carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 18. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice a la letra estos dos versículos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, como es el título de nuestra prédica. Vamos a hablar unos minutos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este bendito tiempo. Permite, Padre Santo, que esta prédica llegue a los corazones de la gente que lo esté viendo, que lo esté oyendo, y que este compartimiento de palabras, Señor, sea para acercar las almas, Señor, a ti, bendito Padre, acercar las almas a ti para arrepentimiento y para que se conviertan, Señor, al cristianismo y a las cosas que tú nos ofreces, bendito Padre, que es tu salvación. En nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice cada uno de mis hermanos, Señor, que trabajan en estos ministerios de la iglesia, para que sean bendecidos y para que nos hagas valientes, fuertes, y tomamos decisiones, Señor, para seguir alabándote y bendiciendo en nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias y pongo este servicio, Señor, en tus manos, para que tu Espíritu Santo more en este lugar y sea el que dirija, Señor, la palabra. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre Santo, gracias a Jesús. Amén, amén. Amén. En esta porción de la palabra, en 2 Corintios 5 y 17, habla acerca de un ministerio de reconciliación. Voy a leer un poquito más adelante, segunda carta de los Corintios, capítulo 5, 17 y 18. Voy a seguir leyendo en el 19. Aquí en la Biblia dice, lo voy a volver a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Fíjate esta porción. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios. O sea, ese es Jesús. Entonces Dios nos manda a los que somos creyentes de la palabra. Nosotros, dice, 19 en adelante, Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los cristianos, la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios. Entonces, el título del ministerio de reconciliación es el ministerio a los que creemos en Dios, a los que somos creyentes de la palabra y la estudiamos y estamos comprometidos con el Dios mismo y con Jesucristo para Dios mío. Bueno, creo que apenas estoy entrando en Facebook. Bueno, voy a tener que... A ver, lo comparto por mi Facebook.
Una disculpa, creo que se me cortó el video por mi Facebook particular y al rato lo voy a compartir del Facebook de la iglesia para mi Facebook. Entonces les decía que se me olvidó. Que el título de la predicación es Ministerios de Reconciliación. Ministerio significa el servicio y reconciliación tiene que ver con una conciliación, con una pacificación de Dios para nosotros, una mediación. Así que por medio del ministerio de Dios, de este ministerio de reconciliación que Dios nos manda a la gente que no lo conoce, a la gente que tiene poco conocimiento de Él, nos manda a reconciliar a la gente con las cosas de Dios. Y dice, nos manda como si Dios rogara por medio de nosotros. Y luego dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nos manda Jesús a solicitar a la gente que se reconcilie con Dios. ¿Cómo nos vamos a reconciliar con Dios? ¿Cuándo se enojó con nosotros? Bueno, Dios nos mandó a predicar la palabra. Y obviamente en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 22, capítulo 20, viene del 3 al 27, viene mencionando los 10 mandamientos. Al haber fallado en cada uno de los mandamientos, donde dice no robarás, no cometerás adulterio, no tomarás el nombre de Dios en vano, no desearás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni nada, no codiciar nada de lo que tiene tu prójimo. Al romper cada uno de esos mandamientos, hemos roto hemos roto los mandamientos de Dios y por eso estamos fuera de la reconciliación, estamos en hostilidad, estamos en separación de Dios por medio de esos pecados. ¿Y no nos llama? Nos llama a regresarnos al camino de Dios, a regresarnos al reconocer que estos mandamientos que Dios nos puso en nuestra mente y en nuestro corazón y por medio de la Biblia, a una reconciliación de ese pecado. Un ejemplo de esa reconciliación con Dios, del pecado del mundo, del pecado que todos nosotros cometemos diariamente, es por ejemplo la mujer adúltera. En el Evangelio de Juan 8:3 al 11, habla acerca de la mujer adúltera. Juan 8:3, ¿cómo lo voy a buscar? Juan 8:3. Ahí nos habla acerca de cómo los encargados del templo le llevaron a esta mujer a Jesús para juzgarla. Dice el versículo 3 de Juan, capítulo 8, versículo 3, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de ellos le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? En el versículo 6 dice: esto decían provocándolo para tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En este caso la mujer adúltera fue sorprendida en el acto de adulterio, aunque no estaba el varón con el que había adulterado, pero
la acusaron de adulterio y la llevaron delante de Jesús como si fuera la autoridad para conforme al juicio de Moisés, debería morir apedreada, siendo ellos encargados de impartir la justicia siendo maestros de la palabra, maestros de la ley, en vez de hacer juicio ellos mismos, fueran a pedir opinión de Jesús. Dice aquí que dice, esto decían provocándolo para tener de qué acusarlo. Pensaban que tal vez poniéndole a Jesús que se enjuiciara a esta mujer, dijeran lo que dijeran, lo iban a acusar de algo. Pero Jesús, no cayendo en su juego, simplemente les dijo: el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Pero como ninguno estaba libre de pecado, obviamente pues todos se fueron uno por uno, y a final de cuentas los que la acusaban, los que la acusaban de estar cometiendo un pecado, en este caso como era la ley de ellos, era como si fuera en la actualidad la ley de nosotros, la ley aquí de la tierra, dicen que era digna de muerte, pero se la pusieron a Jesús, y como Jesús les dijo que esté libre de pecado, todos se fueron. Es uno de los pecados que cometemos constantemente, el adulterio, todos y cada uno de nosotros, y por el cual Jesús, por medio de su sangre bendita, nos hace libres cada día que pecamos con esto. El segundo ejemplo que les quería poner es de la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versículo 7. No se los voy a leer todo, pero a grandes rasgos. Donde Juan 4:7 en adelante dice: llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos han ido a la ciudad a comprar alimentos. Habían ido a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tu agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le respondió: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le respondió: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte, pero vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca, que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando venga nos dirá todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. En este caso de la samaritana, ella
La primera mujer cometió adulterio, y esta mujer, pues, un caso raro, ¿verdad? Que tenía cinco maridos, y el marido que estaba no estaba con él. Y una persona, para ser marido, pues tiene que ser casada con el rito judío. Y esta mujer de alguna manera se había casado 5 veces. No sé si había enviudado o qué tipo de situación tendría, pero había tenido 5 maridos. Y el marido que estaba con ella en ese momento no era su esposo. O sea que vivían en fornicación. Entonces, de alguna manera, Jesús, tanto a la mujer adúltera que se la trajeron, como a esta mujer samaritana que vivía en fornicación, y desconocemos qué tipo de relación tendría sus 5 maridos anteriores, o si era viuda, o no especifica cómo estaba la situación. Lo que sí sabemos es que vivía en fornicación, y aún con eso Jesús no la juzgó. Jesús le predicó y le dijo que habría un día en que no iban a tener que no tendrían que adorar en Jerusalén o en Israel, sino que iban a poder adorar en cualquier lugar del mundo. Así que por medio de estos dos pecados, más que nada, es de los que nos podemos dar cuenta que el ministerio de reconciliación que nos pone Jesús a nosotros es el predicar la palabra a toda criatura. En el capítulo de los Romanos 2 habla acerca de varios pecados de los cuales Dios nos sacó en su tiempo, a cada uno de nosotros, los que creemos la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo la ira de Dios se revela. La carta de los Romanos capítulo 1 versículo 18. Carta de los Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a inmundicias de los apetitos de los corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Del mismo modo también los hombres dejaron las relaciones natural con la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo su retribución de su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes de los padres y necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. En eso, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con la que las practican. Así que todas estas defectos de pecado que nos pone Dios en la carta de los Romanos, a partir del pues prácticamente de todo del 18 en adelante, pero más explícitamente a partir del 28 dice que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben.
están atestados, aquí están las, eh, las situaciones que Dios no le gusta de una persona, a las cuales nos manda a predicar la palabra. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Cada uno de estos pecados tremendos que pone Dios en esta palabra, los ministerios de reconciliación que Dios nos manda a nosotros, es ir a predicarles a esa gente. Predicarles a esa gente que por no tener el amor de Dios, por no tener la salvación, por no tener el conocimiento de la palabra, viven envueltos en ira, en dolor, en envidias, en maldades, en perversidades, en injusticias. Dios nos manda a predicar la palabra a esa gente. No, cuando alguien se considera buena persona o buen hijo o buen padre o en sí se considera bueno, sin pasar por el filtro de los mandamientos, nos damos cuenta de que la palabra de Dios nos condena a cada uno de nosotros. Pero nuestra función como ministerio de reconciliación de parte de Dios, el reconciliarse a esa gente con Dios por medio de su santa y bendita palabra. Y nosotros que somos los que tenemos la palabra de reconciliación, es nuestro deber compartir esta palabra que ya tenemos, que estamos teniendo en este momento, o que lo hemos tenido a lo largo de muchos años. Y somos como un agua encharcada que no fluye, que no corre, y esa situación en nuestra vida provoca que no avancemos en nuestra vida cristiana. Y ese tipo de gente, pues Jesús no era que buscaba para ser discípulo ni ser apóstol de él, sino buscaba gente que estuviera con valentía y con decisión para predicar la palabra y para salir a predicar a su vecina, a su mamá, a su familia, y fuera, primeramente dentro de Israel y luego a las naciones por todo el mundo. Así que cada una de estos pecados que hemos mencionado en Romanos 1, del 18 en adelante, son a las personas que debe ser centrado este mensaje de reconciliación, este mensaje de salvación para las personas. Y a veces uno predicando y tratando de leer la palabra constantemente, quiere uno aprender cómo hacer estas cosas. Y aquí en Efesios 6, en Efesios capítulo 6, 18, nos da una idea de cómo Pablo, siendo el predicador y predicando por toda Europa, aún él, que era un gran predicador y sabía mucho de la palabra, también pedía oración pedía oración por su gente que iba a predicarle, tanto por él mismo, para que Dios le ayudara a dar palabra correcta. Dice Efesios 6, 18: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El misterio del Evangelio. La palabra dice conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Denuedo significa con valor, con decisión y con valentía. O sea que hay que pedirle a Dios con denuedo, primeramente hay que pedir oración a la gente de nuestra congregación, y nos pide a nosotros orar en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Hay que pedirle a Dios que nos dé palabra para compartir lo que la gente necesita en ese tiempo, para dar a conocer con denuedo, o sea, con valentía, con decisión y con amor, el misterio del Evangelio, y con denuedo hable de él como debo hablar. Así que el ministerio de reconciliación trata de predicar la palabra a la gente que no lo conoce y que tiene
algún tipo de pecado visible o evidente, para darle la predicación de la palabra. Y hay que orar a Dios para que nos dé, cada que abramos nuestra boca, sea, sea bendición para la gente, y que la gente, por medio de la palabra que se le va a compartir, con, con, por medio de la palabra, la gente se convierta y se vuelva a Cristo. Bueno, mis hermanos, yo creo que hasta aquí voy a compartir esta porción de la palabra Segunda de Corintios. Habla acerca mucho de la predicación y de con qué manera debemos de hablar y cómo debemos orar a Dios para que estas cosas sean bendición para la gente y para nosotros mismos, y no decaer en las cosas que no son santas. Vamos a orar para despedir este servicio. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Permite, Señor, que penetre en nuestros corazones y en nuestra vida este compartimiento de la palabra, para que sea bendición a cada uno de mis hermanos y a mí mismo, Señor. Y nos ponga en nuestro corazón, Señor, seguir sirviéndote, seguir alabándote y bendiciéndote, y seguir compartiendo a la gente por la salvación de almas. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos bendición para nosotros y para nuestra boca y para nuestro ministerio, para seguir sirviéndote, Señor, seguir agradándote, y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, compartir la palabra como a ti te sea grato. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermano.